Muy querido auditorio, vamos a hablar en esta ocasión del Día del Padre. Cuando rezamos el rosario en los misterios gozosos, hay un misterio, el quinto misterio, que titulamos El Niño Jesús perdido y hallado en el templo. Cuando nosotros hacemos referencia a la palabra de Dios, al Evangelio, el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, del verso 41 al verso 52, vamos a recordar la primera Pascua de Jesús. El texto santo dice varias cosas. Los padres de Jesús solían ir a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, ellos se regresaron. Pensaron que el niño venía en la caravana, pero después de una jornada de un día, se dieron cuenta que no venía el niño. Lo buscaron entre los parientes y conocidos. Tuvieron que regresarse a Jerusalén y allá lo encontraron hasta el tercer día. Y, oh sorpresa, lo encontraron en la sinagoga, en medio de los doctores, no solamente preguntando, sino también explicando. Y llenos de asombro, le dijeron varias afirmaciones. Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo, angustiados, te hemos estado buscando. Y Cristo, con una entereza grandísima y paciencia hacia sus padres, les respondió: ¿por qué me buscaban? ¿Qué no sabían que debo ocuparme en las cosas que son de mi Padre? ¡Qué respuesta tan impresionante! Cristo llevándonos a la paternidad de su Padre, pero también presentando la filiación que trasciende a toda inteligencia humana. ¿Qué les quiso decir nuestro Señor Jesucristo a San José y a la Santísima Virgen María, sus padres? Les quiso decir: gracias, papacitos míos, porque al contemplar en ustedes todo el amor que se tienen y al participarme de ese amor a mí, he logrado captar y trascender del amor terreno que ustedes me dan hasta el amor de mi Padre Celestial eternamente. Por eso es para mí una gran satisfacción ver su testimonio. Regresaron Señor San José y María Santísima. Dice el texto santo, ellos no entendieron la respuesta que les dio. Jesús, al poco tiempo, regresó con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón, y él crecía en estatura, en gracia ante Dios y ante todas las personas humanas. Bueno, pues un padre de familia tiene que reflejar a Dios en su hogar, de tal manera que su presencia es necesaria para facilitar el convencimiento terreno para llegar a lo trascendental, de lo terreno a lo eterno. Cuando él comparte con su esposa su cariño, lo mismo que con sus hijos, él está entendiendo que es un verdadero retrato de la presencia de Dios en su hogar. Y los niños, viendo la entereza de él, siempre reflejarán el anhelo de entender a nuestro Dios y Señor. Qué hermoso es entender que un hogar es donde se cultiva la fe que hemos recibido desde el día del bautismo. Hay una palabra en el Evangelio, la palabra Abba.
la palabra con la cual Cristo se dirigió a su Padre Celestial en muchas ocasiones. Y esa palabra, Abba, Él nos la presentó en una oración muy importante que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro, que no solo es una oración, sino es una escuela de oración en la que los discípulos deben aprender a orar. Es también una escuela de vida, pues nadie puede orar así si no vive en coherencia con lo que pide. Imaginemos cuando el padre de familia es garantía de lo que dice con lo que hace a favor de su familia. Por eso la propia familia es la mejor escuela para comprender la vida que Dios nos da en todas las situaciones, de alegría, de tristeza, de dolor y aún de preocupaciones. Qué hermoso es hablar del Día del Padre, porque para mí yo diría que es el día de la familia, el día del hogar. El hogar es el santuario doméstico y es el templo de Dios. Al honrar al papá, el hogar se convierte en un día especial de toda la familia. Qué hermoso motivo y ocasión. Todos agradeciéndose porque son ese hogar. Todos en su corazón anhelando tener una mutua comprensión. Felicidades pues a todos los papás. La mejor herencia que ustedes podrán dejar, ofrecer y heredar será el buen ejemplo. Desvivirse por los suyos e ir muriendo paso a paso por ellos. Su familia es la mejor escuela para aprender y constatar cómo se ama a Dios y cómo se respeta a los demás. Se ve allí la verdad, la sinceridad, la estimación, el respeto y el amor. ¿Qué más se puede pedir? No hay mejor tesoro que el propio hogar. Papás, entronicen en su hogar, por ejemplo, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que en este mes de junio popularmente es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Entronicen la imagen de la Virgen de Guadalupe, entronicen la imagen del Señor San José, modelo de esposo y padre. Entronicen a alguno de los santos de su devoción, de tal manera que puedan orar diario y no descuiden su participación como familia en la misa dominical. Y prepárense para comulgar con frecuencia como un signo de vida de Dios en su hogar. Muchas felicidades, padres de familia. Muchas felicidades a sus propias familias. Querido auditorio, quiero platicarles un ejemplo de un buen padre de familia. Recuerdo a uno de nuestros grandes maestros, el señor don Rafael Herrera. El señor don Rafael Herrera trabajó aquí en la diócesis en muchos campos. Yo lo conocí como vicario judicial, lo conocí como tesorero de la diócesis, lo conocí como señor canónigo de la Santa Iglesia Catedral y como un excelente maestro de nuestro seminario. El señor don Rafael Herrera nos platicó en alguna ocasión el hermoso ejemplo de su propio padre. Él nos dijo que en aquel entonces, antes de la reforma litúrgica, pues las celebraciones de los santos sacramentos eran en el idioma latino. Y los invitaba siempre su papá a misa como familia. Iban todos. Y el detalle era que su papá, nos dijo él, era voluminoso, él era una persona muy fornida. Sin embargo, desde que llegaban al templo, se arrodillaba hasta que recibía la bendición final. Claro, se tenía que poner de pie para ir al comulgatorio a comulgar y regresaba, pero permanecía de rodillas.
y él nos dijo que para él y todos sus hermanos fue un verdadero ejemplo de cómo se debe adorar a Dios y con qué humildad debe uno acercarse a nuestro Dios y Señor. Yo creo que todos ustedes están convencidos de que las palabras pueden convencer, pero el ejemplo arrastra. De tal manera que diríamos, ante hechos grandiosos, excelentes, no hay argumento en contra. Muchas gracias.